Vamos a orar una vez más. Amado Dios, en esta tarde, como hemos cantado, venga tu reino, queremos vivir en sumisión al Rey, vivir haciendo la voluntad del Rey. Todo reino tiene un rey y todo reino con su rey tiene sus ciudadanos. Y esos ciudadanos declaran tu gloria, tu poder y tu majestad. Y Dios, tú siendo Dios, algo separado en otra categoría, no eres ser humano, eres fuera de nuestro universo, eres otra categoría por completo, por eso santo decimos que eres. Dios, tú mereces adoración. Los ciudadanos de tu reino te adoran y anhelamos ver más ciudadanos proclamar tus grandezas, proclamar la majestad de Cristo y su obra redentora en la cruz por nosotros. Dios, te adoramos porque nos has rescatado, nos has redimido para ti, para adorarte con ese propósito, ese buen propósito. Esa es nuestra razón de existir. Es levantar tu nombre, ponerlo en alto, exponerlo a otros, proclamándote. Tú eres bueno, tú eres amoroso, tú eres poderoso y muchos más atributos que son completamente y totalmente verdad de ti y solamente de ti en su totalidad. Dios, pido que en esta tarde nos ayudes a escuchar tu voz, a escuchar de tu palabra. Ayúdame a ser fiel a tu palabra con esta doctrina enriquecedora y que salgamos de aquí como ciudadanos de tu reino adorándote aún más. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta tarde es un poco distinto. Hemos estado escuchando de Pastor Eric mensajes del libro de Efesios. Mi deseo es coger una de esas doctrinas y responder algunas objeciones, algunas pegas, inquietudes, preguntas que surgen normalmente con esta doctrina. Ahora, hay ciertos temas que en quedadas familiares o con colegas tal vez en el bar, en la cafetería, que decimos no son apropiados porque causan cierto conflicto. Por lo menos eso dicen. Nunca se habla de política y religión, ¿no? Si es una comida con la familia y hay muchos ahí, no hables de política, no hables de religión porque eso va a causar alguna división, alguien se va a sentir incómodo o lo que sea. En nuestras charlas los jueves de inglés a menudo bromeamos sobre eso y al final salimos hablando de religión y de política y podemos seguir siendo amigos. Hay ciertas doctrinas en la Biblia que pueden ser algo pegajosas y para algunos fomenta conflicto. Y si soy honesto en mi vida, he tenido que luchar con estas doctrinas. He sentido que, he sido yo conflictivo, pero también ha sido una doctrina que me ha costado personalmente. He tenido que cambiar de pensar porque tuve que dar una larga mirada a la palabra de Dios y fui convencido por ella. Una de estas doctrinas es la elección incondicional de Dios en la salvación del hombre. Pero la elección incondicional de Dios es una de las doctrinas más enriquecedoras que tenemos y es digno de exaltar. Es una doctrina que nuestra iglesia afirma y abraza de corazón.
Aún así, hay mucha resistencia a ella. Hay, como dije antes, esas objeciones, inquietudes que se levantan por la doctrina de la elección de Dios. A veces esas preguntas surgen incluso naturalmente para creyentes. En el mensaje de hoy, mi deseo es tratar esas inquietudes, esas preguntas o confusiones. El que estudia esta doctrina suficientemente considerará en algún momento estas preguntas sobre la doctrina de la elección. Ahora, unas breves observaciones. Siendo un tema tan profundo, no lo haré justicia. Eric ha predicado y ha hablado sobre ello y no le da tiempo en los 45 minutos, a veces 50 que nos pasamos, para tratar con todas esas objeciones, y por eso se me ha dado la oportunidad. Ahora, en 45 minutos tampoco se me va a dar. Hay libros escritos sobre esto. Pero espero que os haga querer saber más. Buscar uno de esos libros. Si quieres saber más, pregunta a Virgilio, ¿vale? Si surgen más inquietudes, pregunta a Virgilio, ¿vale? Ahora, no vamos a poder ver todos los pasajes que tratan con este tema. Está en muchos lugares de la Biblia. Estaremos principalmente en un solo pasaje, en Romanos capítulo 9. Ahora, lo digo de antemano, si no salimos adorando a Dios por esta doctrina, entonces he fracasado en el mensaje. Si no salimos de aquí adorando a Dios más a raíz de ver esto en la palabra de Dios, entonces he fracasado. La elección incondicional de Dios estimula, fomenta, aviva, hace crecer la adoración para su gloria. Así Dios hace de pecadores trofeos para su gloria. Empecemos con una objeción un poco más fácil, ¿vale? Y luego vamos a ir a lo más difícil. La primera objeción: la elección incondicional de Dios es una enseñanza más del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento. Tal vez has escuchado esto, tal vez alguien te lo ha dicho o tú mismo lo has ofrecido como una inquietud ahí. Puedo entender de dónde surge este pensamiento, aunque no creo que es acertada. La elección incondicional es del corazón de Dios, por tanto, su carácter revelado lo tenemos en todas las Escrituras, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, es verdad que el Nuevo Testamento explica y desglosa, como lo vimos en Efesios capítulo 1 y espero verlo también en Romanos capítulo 9, pero no significa que es netamente del Nuevo Testamento. Como decir, es algo de Pablo y no de Moisés, ¿no? Algunos hasta pueden llegar a pensar que, por tanto, se quedan con el Nuevo Testamento o yo prefiero el Antiguo Testamento, dependiendo del gusto de la persona, ¿no? Decir algo así es crear una división o tal vez una jerarquía en la palabra de Dios, como si algunas partes son más importantes, más válidas, más aplicables a nuestras vidas. No. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Y cuáles eran las Escrituras de Pablo? El Antiguo Testamento. Y él está escribiendo el Nuevo Testamento con otros. Son útiles para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia. Esta objeción divide o fragmenta la Biblia en vez de verlo como una sola historia unísona. Sin darse cuenta, uno prioriza el nuevo por encima del antiguo, o viceversa, ¿no? Sería como decir que las letras rojas en algunas Biblias, en los Evangelios, las palabras de Jesús, son más válidas, más importantes que las letras negras. Entonces, como son las palabras de Jesús, yo me voy a quedar con esas. ¿Veis cómo hemos fragmentado y puesto una jerarquía? Algunos hacen eso.
No deberíamos. Los dos testamentos obran juntos para enseñarnos esta verdad. Como veremos, los autores del Nuevo Testamento se apoyan en lo que se ha escrito en el Antiguo Testamento. Ahora, esto es publicidad, solo hace falta venir a los lunes, a lo que era Génesis y ahora es Éxodo. Solo llevamos un libro y medio, literalmente, libro y medio, la mitad de Éxodo. Solo hace falta venir los lunes de 4:30 a 6 para ver que esta doctrina está por todas partes. Es más, hace 2 semanas vimos la elección de Dios en el capítulo 19 de Éxodo. Vimos cómo Dios habla sobre Israel como su pueblo especial, escogido, su tesoro. Lo hemos visto en Abraham, Génesis capítulo 12. Donde Dios lo escoge y lo llama sacándolo de Ur de los Caldeos. Y luego en Josué habla que ellos eran paganos, es decir, adoraban a muchos dioses. Abraham, Dios lo eligió y lo sacó y estableció una relación especial con él. Y luego con Isaac, no Ismael, Génesis 17:21. Y luego con Jacob, y no Esaú, y ese es un ejemplo específico que Pablo va a agarrar de eso en Romanos capítulo 9. Los profetas reflejan esta elección incondicional de Dios. Aquí solo uno, este es de Isaías 41, 8 al 9, donde dice esto: Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Porque eran tan buenos, ¿verdad? No, solo lee Génesis y Éxodo y verás, no. La Biblia hasta termina hablando implícitamente, sobre la elección incondicional de Dios, donde Dios está morando con su pueblo para siempre. Apocalipsis 21, la novia de Cristo, el pueblo elegido por Dios de todo tiempo, de todo lugar, mora con Él por la eternidad. Dice esto: nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. En otras palabras, no todos entran. Si tu nombre está ahí, no es porque no eras impuro, no es porque no eras idólatra, como yo, es porque algo más. Dios ha escogido, no todos entran, algunos sí. Solo cuyos nombres han sido escritas por Dios entran. Ahora, como lo dije antes, hay 2 pasajes principales en el Nuevo Testamento que tratan con esta gloriosa doctrina: Efesios 1 y Romanos 9. Os invito a buscar en vuestras Biblias en Romanos 9 y estaremos aquí el resto del mensaje. Exploremos este pasaje y algunas objeciones que Pablo mismo levanta y responde para nosotros. Voy a leer del versículo 10 hasta el 23. Romanos 9, 10. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre. Notad que ya estamos en el Antiguo Testamento. Cuando decís Rebeca, Pablo ya está volviendo atrás. Que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo.
Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla, y endureceré a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás: entonces, ¿por qué todavía no se echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que lo modeló: ¿por qué me hiciste así? No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas, que unos para usos especiales y otros para fines ordinarios. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer su gloriosa riqueza a los que eran objetos de su misericordia y a quienes de antemano preparó para su gloria? Esos somos nosotros, a quien Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. La siguiente objeción: la elección incondicional hace que Dios sea injusto. Y es Pablo que ha destacado Esta inquietud es tal vez la más natural en surgir. Pocos creyentes, rechazan que Dios ha elegido. Como dije, está en todas las escrituras, ¿no? Casi todos afirman la elección de Dios. Lo que muchos rechazan es que su elección es incondicional. Dicen que la elección de Dios es condicional, o sea, basado en algo externo a Dios. O sea que Dios rescata al hombre porque ve algo que hace el hombre. En la elección condicional enseñan que Dios elige basado en la fe de uno, o algo en su carácter, o buenas obras, etc. Hay más. Y la condición es esta: si Dios encuentra esto en alguien, entonces Dios le elige. Por eso dicen ellos, que es condicional. Pero si no lo haya, entonces Dios no lo elige. Entonces, solo si Dios lo ve, dice: ok, voy a elegirlo, ¿no? Si no lo veo, no lo elijo. Y esta es mi respuesta. Pero si este fuese el caso, entonces la objeción de Pablo no es apropiada, no corresponde. Diríamos: tiene sentido, en cierta manera. Dios vio lo buenín que es y lo eligió. Hermanos, solo la elección incondicional de Dios causa que inicialmente pensemos que Dios es injusto. Lo que hace que no sea injusto es que Dios elige basado en su propio carácter, no algo que Él ve en uno de nosotros o algo en nosotros, sino basado en sí mismo. Y si somos honestos, deberíamos decir: menos mal. Acusamos a Dios de ser injusto, pero no queremos su justicia contra nosotros. Porque lo único que encuentra Dios en un ser humano es que estamos muertos espirituales. Eric llegará a eso en Efesios capítulo 2. No hay algo bueno en nosotros que pueda provocar que Dios diga: este sí es digno de mi amor. Por favor, sí, le tengo que derramar amor sobre él. Cuidado con querer que Dios aplique su justicia, que sea justo. Imaginémonos que todo ser humano tiene que desarrollar un examen. Algunos están estudiando para hacer el examen teórico para conducir, otros lo acaban de superar. Imaginaros que todo ser humano tiene que hacer este examen de conducir.
Para aprobar tienes que sacar un 10, un sobresaliente, no un notable, un 10, sino suspendido. ¿Suspendido o suspenso? Los dos, ok, bien. Ahora, hay un problema. Todos hemos suspendido antes de empezar. No hay uno que puede aprobar porque ya hemos empezado suspendidos. Es decir, llegamos para desarrollar el examen en un coche que hemos robado. Para el colmo, no tiene seguro. Y aún más, estamos huyendo de la policía. Y al huir de la policía, hemos atropellado a alguien y hemos chocado contra 3 o 4 otros coches. Cuando bajamos del coche, la policía viene, nos agarra y dice, espera, por favor, tengo que hacer el examen para conducir. ¿Qué crees que te va a decir el policía? Suspendido. El examen ya lo has suspendido. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Hemos nacido pecadores, suspendidos, y por eso pecamos. Así llegamos a este mundo. En realidad no queremos su justicia ejecutada contra nosotros. Queremos otra cosa. Queremos clemencia. Queremos misericordia. Y eso es lo que dice el versículo 15. Tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. El 16, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino está basado en algo fuera de nosotros, en la misericordia de Dios, dice el versículo 16. Ahora, algunos sugieren que Dios miró a través del pasillo del tiempo, previó y vio fe, por tanto los eligió antes. Si ese es el caso, entonces la elección es condicionado por lo que Dios vio y ya no es incondicional. Pero la respuesta de Pablo es, una vez más, no. La elección en el argumento de Pablo es basado en el carácter de Dios y no en lo que él podría ver si mirase al futuro y viese. La elección es incondicional, basado en algo fuera de nosotros, sino en el carácter de Dios. El hecho de que anuncie de antemano su elección antes de que nazcan sirve su propósito de exaltar el carácter de Dios, porque no habían hecho estos dos individuos. El versículo 11 dice, sin embargo, antes de que naciesen los mellizos, nacieran o hicieran algo bueno o algo malo, y para confirmar el propósito, o sea, no habían hecho nada Jacob y Esaú. Jacob no era mejor que Esaú o Esaú peor que Jacob. Solo lee la historia y verás. Los dos son tal para cual. Su argumento es que la elección de Dios en la salvación del hombre es incondicional. Ahora, esto puede entonces provocar otra pega a la elección incondicional de Dios. 3. Dios debería mostrar misericordia a todos. Es su carácter, así que debería mostrarlo. La palabra clave en esta objeción es debería, obligado. Al usar esta palabra demostramos que no comprendemos la diferencia entre justicia y misericordia, dos de sus características, y es fácil confundirlos. Justicia es lo que Dios nos debe porque somos pecadores. Hemos transgredido la ley. Hemos suspendido el examen antes de incluso dar el examen, ¿no? Dios debería ejecutar su justicia. Tiene esa obligación. Misericordia es distinto. Misericordia no es algo que Dios está obligado a mostrarnos. Versículo 16. Versículo 15. Tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Misericordia no es algo que Dios está obligado a mostrarnos.
yo no merezco misericordia, merezco justicia por mi pecado. Si no recibo justicia, es por misericordia. Justicia envía a todos por igual al infierno, suspendidos. Misericordia rescata a algunos del infierno, aprobados, no porque tú, sino porque Jesús. Aprobados en Jesús, 39 veces en Efesios, en Jesús, justos. Esa es la belleza del Evangelio. Hace justicia al derramar su ira sobre Jesús en vez de derramarlo sobre nosotros. El precio del pecado lo llevó Jesús en la cruz. En otras palabras, Él sufre tu infierno. Tú gozas de su perfección. Imaginaros que uno de mis hijos acumula tanta deuda utilizando una tarjeta de crédito, ¿no? Por mala gestión de esa tarjeta de crédito, ya no puede saldar esa deuda. Cada mes acumula más por intereses, por las penalizaciones de no pagar, mes tras mes. Tanto así es como una bola de nieve que se va haciendo más y más grande, ¿no? Y los bancos llaman insistiendo, páganos, nos debes, ¿no? Imaginaros que como padre decido vender mi casa, mi coche, mis posesiones para saldar la deuda de mi hijo. No tengo la obligación, la deuda lo tiene él o ella, uno de mis hijos, ¿no? Pero muestro misericordia. No tenía que hacerlo. A la misma vez, al mostrar misericordia, muestro justicia porque saldo la deuda, ¿no? Deuda cancelada. Era necesario. El banco recibió lo que le correspondía. Si te encuentras habiendo recibido misericordia, entonces Jesús recibió tu infierno, lo que te correspondía. Y Él saldó tu deuda del pecado. Ahora, eso provoca otra pregunta. ¿Por qué no muestra Dios misericordia a todos? Es muy similar a la anterior, pero un pelín distinto. Entendemos tal vez la diferencia entre justicia y misericordia, pero aún consideramos por qué Dios no muestra misericordia a todos. Sabemos que Dios no está obligado a mostrar misericordia, sí, pero sí que podría si lo desease. La pregunta no es una de demanda, de obligación, ¿no? Debería, sino de querer comprender. Es otra actitud, quiero entender, ¿no? Si puede, ¿por qué no lo hace? Y creo que todos estaríamos de acuerdo que solo podemos comprender lo que Dios nos ha revelado. Hasta ahí hay un tope, ¿no? Estamos limitados a ello. La respuesta entonces no es siempre de nuestro agrado. Dios muestra clemencia, esa es parte de su respuesta, Romanos 9, 15 y 16, a quien quiere mostrarlo, compasión a quien Él quiera. El razonamiento en la mente de Dios, en parte, no nos incumbe, es cosa de Dios. Y recordamos que no nos debe Él una respuesta, pero sí hay una breve respuesta. Y es del siguiente versículo, al tratar con lo que llamamos reprobación, versículos 17 y 18. Reprobación es cuando Dios en su soberanía pasa por alto a algunos y no son salvados. No los elige incondicionalmente para salvación. Leo versículos 17 y 18. Porque la Escritura dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer.
Notemos que Dios ha levantado a Faraón para demostrar su poder y su nombre se ha proclamado en toda la tierra. Esto significa que a Dios le pareció correcto usar todo el drama del Éxodo para que Él sea exaltado. La Pascua, la zarza ardiente, las otras 9 plagas, el cruzar el Mar Rojo, el abrir y cerrar y ahogar, todo para su gloria. Esa es su gran prioridad, gloria. Es lo que es más importante para Él, es lo que le pesa a Él. Y es lo que Eric nos destacó, que gloria significa pesa, le pesa a Él su gloria. Ahora, tal vez suene chocante lo siguiente. No es tanto su amor por Israel, pero su amor por su gloria, que es más importante. En otras palabras, como dice un autor, Dios ama más su gloria que su pueblo. Esa es su gran prioridad. Dios ama más su gloria que su pueblo. En otras palabras, su gloria le pesa más. Y porque Dios, es necesario que Él sea únicamente, exclusivamente glorificado, y no nosotros. Él debe ser reconocido y glorificado. Por eso es que la elección es incondicional, y Dios elige a algunos y a otros no. Dios pasa por alto en su reprobación, es pasivo a ellos. En su misericordia es activo y elige para su gran prioridad, gloria. Tal vez escuchas todo esto de incondicional y piensas, siento que aún tengo yo que hacer algo, alguna obra para ganar su favor. Ok, considera esto. Pensar así sobre las obras tuyas disminuye la gloria de Dios, puesto a que tu salvación lo has procurado en alguna medida. Una obra, una obrita, 2 obritas, 100 obritas, 1000 obras. En alguna medida lo has procurado tú, ¿no? A la medida que obras, tú mereces esa medida de gloria. Pero si Dios ha elegido basado en Él mismo y no en algo tuyo, entonces, y solo entonces, puede Dios tener toda la gloria. Con tal que uno piense que está en control de su destino, no tomará la postura del hombre que vimos en Marcos capítulo 10, versículo 47, cuando dijo a Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Misericordia tiene que ver con lo que no merezco, pero encuentro exclusivamente en Dios. Ahora, a veces como creyentes tenemos una tendencia de revertir. Pensamos, ahora que soy salvo, tengo que de alguna manera devolverle con mis obras por lo que Él ha hecho. Como si fuese un reembolso. Jesús me prestó sus obras, ahora yo se lo voy a devolver, ¿no? Y por tanto hacemos buenas cosas, no por amor, sino por deuda. Es la misma trampa, pero del otro lado. Es una compensación. Si piensas así, a menudo te vas a ver como culpable. Nos olvidamos que Dios no quiere tus obras. Él quiere tu corazón. Hay otro motivo para vivir en obediencia. Tal vez no estás convencido de tu necesidad de misericordia. Puede que sea porque no creas que somos tan malos, tan pecadores. Uy, esa palabra incluso te suena fuerte. Tu pecado no es gran cosa, es un fallo, es un pecadillo, es un error, es mi personalidad, es la cultura en que me crié. Puede que te compares con otros y no te veas tan mal.
al nivel que menospreciamos nuestro pecado, es a ese nivel que disminuimos la salvación de Dios. Cuanto más reconozco mi pecaminosidad, más valoro su salvación. Y acepto su misericordia como un regalo que Él no está obligado a darme. Te animo a echar una larga mirada a tu interior y nota la oscuridad del pecado. Y si quieres compararte con alguien, compárate con Jesús. Dios, al elegirnos incondicionalmente para salvación, hace de pecadores trofeos para su gloria. Este es el asunto. Lo que no debería ser para nosotros gloria, debería ser para Dios. Si persistimos en nuestra pregunta, puede que recibamos la pregunta confrontadora de Pablo en Romanos 9:20. Mira lo que dice. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Cuidado, no sea que nos creamos más de lo que somos y nos pongamos en el lugar de Dios. Y esto provoca otra objeción. Ahora, no siempre son nuestras objeciones directamente respondidas en la Biblia, pero vaya privilegio que tenemos en Romanos capítulo 9, donde Pablo los hace surgir y los responde. Aquí la quinta. La elección incondicional de Dios deshace la responsabilidad humana. Si Dios elige incondicionalmente, entonces destruye esa responsabilidad humana. Y este es ya que yo no soy culpable, ¿no? Por eso Pablo cita en Romanos 9:17 a Éxodo 9:16. Como un argumento que inicialmente parece eximir a Faraón de esa responsabilidad. Dios endureció su corazón, así que Faraón no puede ser culpable. Y es esa misma pega que Pablo hace surgir en 9:19. Mira lo que dice. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa Dios? En otras palabras, ¿cómo puede culpar a Faraón o a cualquier otro? Él solo cumple los propósitos de Dios en no dejar a Israel salir. Pablo anticipa la objeción de intentar eximir a Faraón o a cualquier otro de responsabilidad. Y lo que hace Pablo es responder a la pregunta con una pregunta en el versículo 20. ¿Y quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿Qué derecho tienes de lanzar esta objeción? Lo único que hace Pablo es redoblar su afirmación en la elección incondicional y soberana de Dios al destacar nuestro lugar de no Dios. Soy humano creado por Dios. Soy infinitamente inferior a Dios. Solo Dios tiene ese derecho, privilegio. Y esto nos pone en nuestro lugar correcto. No somos Dios, solo Dios es Dios. Y por eso Pablo usa la ilustración del alfarero y la vasija de barro. Versículos 20 al 21. Respondo, ¿quién eres tú para pedirme cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que modeló? ¿Para qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para unas especiales y otras para fines ordinarios? ¿Desde cuándo se queja la vasija al alfarero de cómo lo hizo? No sucede. El alfarero forma con su arcilla de la manera que a él le place. Y para honrar o para destrucción, para ira o para gloria. Ojo, no es que Dios aleatoriamente hace vasijas, como si algunos salen como quiere y otros, ay, cachis la mar, me salió mal, ¿no?
sino que su decisión intencional no tiene que ver con algo en la vasija, sino en Él mismo. Y ese es su argumento de Pablo. Es para la gloria de Dios, su propósito final, su prioridad número 1. Gloria. Versículo 23. ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y quienes de antemano preparó para esa gloria? Para esto Dios nos eligió incondicionalmente. Y Faraón, como cualquier otro, recibirá la justicia que merece. Dios es glorificado en la elección incondicional de Dios en la salvación del hombre. Tal vez la mejor forma de concluir este mensaje es intentar responder otro tipo de pregunta. No es una pega, inquietud o pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el beneficio de esta doctrina? O ¿a dónde nos debería llevar la elección incondicional de Dios en la salvación del hombre? ¿Para qué sirve? Yo os ofrezco 6 bendiciones, aunque hay muchos más. Pero os ofrezco 6. Primero, lleva a la gratitud. Mínimamente su elección debería provocar esto. Gracias, Dios. La ingratitud es provocado por un sentido de derecho. Yo merezco. La persona que supone que merece lo que tiene. Pero la elección incondicional, por definición, es no merecido. Por tanto, si te encuentras en Cristo y disfrutando de esa relación, la respuesta apropiada es gracias. Si luchas con ser agradecido, conoce más esta doctrina. Búscalo, estúdialo, conócelo, abrázalo. Segundo, lleva a reconocer la profundidad de Dios. Dios es infinitamente más de lo que nos imaginamos o podemos comprender. No significa que dejo de conocer y aprender más. Significa que reconozco su trascendencia. Dios existe fuera de su creación, más allá de los límites o categorías humanas. A esto nos lleva la gloriosa elección incondicional de Dios. Reconocemos que Dios es trascendente, es profundamente más. Lleva a la humildad. Lamentablemente se ha acusado a muchos de orgullo por sostener esta postura doctrinal. Y en muchos casos ha sido verdad. Pero orgullo no es el problema de esta doctrina, sino un problema de nuestros corazones. Si Dios ha escogido a solo algunos por su misericordia y sin algún mérito alguno, entonces esto debe eliminar orgullo. ¿Qué has hecho tú? Nada. Él todo, tú nada. Cero patatero. Humildad es la respuesta acorde con la elección incondicional de Dios. Si te encuentras luchando con orgullo en tu corazón, contempla esta doctrina que te lleva a la humildad. Lleva a la obediencia, o dicho de otra manera, nos lleva a querer vivir haciendo buenas obras. La respuesta natural a lo que Dios ha hecho es desear de corazón vivir en obediencia a Él y no desobediencia. Hace 2 semanas hablaba con Álvaro sobre su nuevo trabajo y me comentaba cómo su jefe pasa por la fábrica, habla con sus empleados, los conoce por nombre. No te des prisa, Álvaro, tranquilo, tú hazlo bien. Luego me dijo que el otro día los invitó todos a comer pulpo. Y un día trajo de sorpresa tortilla para todos sus empleados. Yo creo que sus trabajadores notan, Álvaro por lo menos sí, notan su generosidad, su cuidado. ¿Y qué va a ser el resultado de eso? Van a querer trabajar más para él.
Van a querer ser fieles trabajadores. Así la elección incondicional de Dios motiva a los que disfrutan de ella a vivir en obediencia. Desean servirle de corazón, no en compensación. Les lleva a amarles más. Si nosotros hacemos algo en obtener nuestra salvación, entonces eso disminuye nuestro amor por Dios. Pero como Dios logró todo, entonces este hecho hace crecer nuestro amor por Él. Si no merecemos la salvación y hemos hallado misericordia, cuánto más nuestro amor por Dios debe abundar. Nuestro amor debe ir corriendo hacia Él. Esta mañana llegué a casa, abrí la puerta y Zain vino corriendo y me abrazó los pies. Y luego Owen gateando, y luego subió Lucas y vinieron corriendo para mostrarme su amor. Así nosotros, nuestro amor por Dios debería ir corriendo hacia Él cuando sabemos cuánto Él nos ama. Nos ha mostrado su misericordia. Corremos hacia Él en amor. La elección incondicional de Dios es como un abanico soplando viento al fuego de nuestro amor hacia Él. Por último, lleva a una adoración enriquecida. Cuanto más descubrimos nuestros límites y vemos el poder de Dios, esto nos lleva a adorarle. Adoramos lo que es más que nosotros, a lo que es más poderoso, más glorioso. Adoramos porque fuimos rescatados por el todopoderoso, glorioso Dios. A Él sea toda la gloria. Para eso fue su elección, con ese fin, con ese propósito. Y es lo que nos da a nosotros, como decía Eric, verdadero propósito en nuestras vidas. Como dice el Catecismo de Westminster, el fin principal del hombre es y gozar de Él para siempre. La elección incondicional de Dios para salvar a algunos y no a todos nos lleva a nuestra mejor vida ahora. Porque ahora tenemos el verdadero propósito de glorificarle a Él. Cuanto más descubrimos de su buena voluntad, más enriquece nuestra adoración. Considera esta pregunta, hecho por un teólogo. En la elección incondicional de Dios, ¿te sientes más amado por Dios porque hace mucho de ti? Oh, vaya, mira. ¿O te sientes más amado porque te libra para hacer mucho de Él? Oh, vaya. Si es para que haga mucho de ti, entonces no entiendes la elección incondicional y tal vez solo procuras usar a Dios para tus propósitos. En otras palabras, Dios te sirve a ti. Pero si entiendes la naturaleza incondicional de la elección de Dios, nos causa que hagamos mucho de Él, le adoremos y le glorifiquemos. Causa adoración. Yo sirvo a Dios con el propósito que fui creado. Israel fue rescatado de Egipto, de la esclavitud, para servirle, para adorarle. No libertad por mera libertad, libres para adorarle, servirle a Él. Dios nos ha rescatado a nosotros para servirle, para adorarle. Causa que sea debidamente glorificado y nosotros nos gozamos, nos deleitamos en Él. La elección incondicional de Dios hace de pecadores trofeos para su gloria. Oremos. Amado Dios,
No hay nada bueno en nosotros. Solo tú eres bueno. Y tú muestras clemencia a quien quieres mostrarlo. Compasión a quien tú quieres. Y cuando lo muestras, respondemos con gratitud, adoración, amor, obediencia, humildad. Dios, no porque nosotros, sino porque tú. Gracias por la obra de tu Hijo que sufrió la justicia que merecíamos. Él sufrió el infierno en nuestro lugar. Si nos hallamos en Jesús, si no, sin Jesús, fuera de Jesús, no en, sino fuera de Él, sufriremos infierno por la eternidad, separados de ti. Dios, tal vez hay alguien en este salón que no ha experimentado tu misericordia. Dios, abre sus ojos para que Él vea lo glorioso que eres tú y que por la fe que tú le das, Él abrace tu amor hacia Él o hacia ella. Y sea un adorador más de ti. No porque Él, no porque hizo algo, sino porque tú hiciste todo. Tú le elegiste antes de que Él te conociese. Tú en la eternidad del pasado, por tu buena voluntad, dijiste, mío, por misericordia. Y Dios, si hay alguien aquí así, que se tire a tus pies como ese hombre pidiendo a Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Dios, si luchamos con orgullo, luchamos con ingratitud, con otros pecados, Señor, con incluso querer compensarte con nuestras obras, Dios, vivimos en culpabilidad, ay, cómo lo hice mal, yo otra vez. Ayúdanos a vivir a la luz del Evangelio. Somos perdonados, somos más amados de lo que nos imaginamos. Dios, tú has hecho todo por nosotros. Y por tanto podemos arrepentirnos de orgullo, arrepentirnos de ingratitud y gozarnos de ti para siempre, dándote a ti toda la gloria y toda la honra. En nombre de Jesús. Amén.